Y qué gusto ya comenzar con todos ustedes. Nuestro tema principal acá en Hola El Salvador, el martes. Ustedes saben que toca nuestra sección Leyes y Música junto a Carlos Artiga. ¿Cómo está, Carlitos? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por recibirme nuevamente, papel. Un gusto. Con Nancy, muchísimo gusto. Dani, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo buenos están? días, Carlos. Contento. Carlitos, antes que nada, hay que decirle a la gente que puede opinar a través de nuestro WhatsApp sobre este tema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre qué debo de hacer si tengo un accidente de tránsito. Si a usted le ha ocurrido en estos últimos días, si usted pues tiene alguna consulta, hágala al 7275-3512. En lo que la hace, se le antoja un cafecito. Se me antoja un cafecito. Nos adelantamos, Carlitos. Sí, y tengo un nuevo número de WhatsApp también. Lo voy a compartir porque no se lo vaya, había pasado a mi estimada Melissa. Yo sé que ella tiene ahí para apuntar. Es el 7947-4040. Es bien fácil, 7947-4040. 7947-4040. Déjale una perdida. Para los que usan... Para los que siguen Leyes y Música desde hace ratos en Sonora FM, saben que ese era el que teníamos al principio, pero pues había un problema con el aparato, pero ya arreglé el aparato. Así que ya tengo regresó el aparato. Ya regresó el aparato y el número. Perfecto, pero mientras tanto queremos invitarlos a todos ustedes para que opinen o si tienen alguna consulta acerca de este tema, lo hagan a nuestro WhatsApp, así donde mandaron las fotos de las mascotas, el 7275-3512, ¿verdad? Para que podamos leer esa consulta al aire y que obviamente Carlos nos ayude contestándolas. Sí. Hoy sí el cafecito. Hoy sí cafecito. Cafecito. Vaya, Vamos. pues vamos al Vamos todos. cafecito. ¿Quién va? Yo voy. Vaya. Yo lo voy a preparar. Y yo también. Para Muchas que gracias. baile el rico. Porque Rico. ya Gracias. tenemos nuestro café. Ah, ya Carlos, tienes ¿no? su cafecito. tenemos Qué bueno. Ya lo habíamos preparado. Vaya, ahora sí, Carlito, usted puede elegir el que desee, capuchino clásico, mocachino o quiere de vainilla. Vamos a agarrar mocachino clásico. Ese es mi Mocachino. favorito, es el que agarro siempre. Que El vengo aquí ahora capuchino en Salvador. clásico, sí. siempre. Verdad que es delicioso, Tiene Carlito. algo especial eso y lo bueno es que está tan fácil, solo lo abrís, Mire. lo servís agua caliente. Le voy a enseñar. Bueno, Carlito ya se sabe esta rutina, Ya me ¿verdad? puedo la rutina. Que es súper rápida y bueno, usted en casita igualmente lo puede hacer. El abre fácil es justamente eso, sencillo para abrir. Usted lo vierte en su tacita y luego, Carlitos, pues simplemente le pone agua caliente. Agua Mire, caliente es es lo todo. mejor porque no es necesario tener ni siquiera cafetera, porque a veces decimos, yo no tengo cafetera, no puedo hacer mi capuchino. Ni tenés Pues, que encender ahí la está. cocina para calentar el agua, no hay ningún problema. Mira, es ¿Verdad? tan sencillo. Rápido. Si fácil. usted tiene un microondas, pues ahí puede poner el agua rápidamente. Y mire, yo hago estos pasos, hacemos aquí. Lo disolvemos y este es un truquito. Después dejamos ir esto así. Mira, exactamente algo así. Primero cuando hay ¿Verdad? poquita agua, lo disolvés para que se diluya bien y después le dejas ir el resto. Para que del se agua haga caliente. esto así como esta espumita, ¿verdad? Que tienen todos. ¿Usted qué pensó? Parece, mire, hecho. Yo pensaba lo están gourmet, sacando de una carísimo, máquina aquí de esas ¿verdad? que hacen, pero no, yo ya vine Ay, acá. Carlitos, a mí me encanta porque así uno queda bien. Y le decís, ¿tenés una máquina? No, simplemente rico. ¿Y cuánto nos tardamos? Medio minuto. Un Ni minuto, siquiera. ni el minuto. Aquí está el Muchísimas suyo. gracias. Yo tomé vainilla ahora, pero ya lo tengo allá. Así que ahora sí, ya Procedamos. pasemos, prosigamos. Qué rápido es hacer el café. Así sí me gusta, niña. Sí, rápido. Porque Qué así lo hago así, delicioso. ¿ve? Mira, con Rapidito. café rico que definitivamente tiene esas 3 presentaciones que nosotros siempre les recomendamos y que ustedes también pueden optar desde casa, sobre todo con este clima, ¿verdad? Iniciarlo con un cafecito rico cae súper bien y hoy sí ya estamos listos para abordar este tema. ¿Qué debo de hacer si tengo un accidente de tránsito? ¿Qué es lo principal, Bueno. Carlos? Bueno, después de ver que todo esté bien, ¿verdad? Sí, Uno. primero esperemos que puedas hacer algo después del accidente de tránsito, ¿verdad? Porque si has resultado con lesiones, evidentemente será poco lo que puedas hacer. Yo no sé si ustedes ya han pasado en algún momento de su vida por un accidente en el cual ustedes hayan resultado con alguna lesión o hayan quedado inmovilizadas. A mí me pasó eso, de hecho hace tal vez unos 5 años o 6 años. De hecho venía del canal, recuerdo, para casa y una de las causas principales de accidente de tránsito, que es la invasión de carril, que es cuando tú vas en tu carril, pero luego viene alguien y se te mete sin poner vía ni nada. Entonces, esta persona... Y acá suele suceder. Sí, y lo peor es que quería hacer un giro en U, en un lugar donde no se puede. Entonces, como que tú vengas manejando en tu carril izquierdo y la persona de la derecha hace este movimiento. Entonces, bueno, no me quedó tiempo de frenar. Por suerte, las bolsas de aire estaban buenas del vehículo. Pero de igual forma, el impacto y todo hace que uno quede con lo que le llaman golpe de látigo, creo, efecto de látigo, ¿verdad? En el cuello cuando haces esto. Así que
¿Qué me tocó hacer? Primero esperar a que llegue la aseguradora, ¿verdad? Si tienes asegurado tu vehículo. Y luego proceder a medicina legal si quieres practicarte un examen médico, que es lo que te va a servir en algún momento cuando vayas a una conciliación para tratar de establecer primero qué es lo que ha sucedido, si hay un delito de lesiones culposas también. En este caso, fui a medicina legal a practicarme el examen médico y me dejaron 5 días de incapacidad para reforzar el cuello. Entonces, esto ya entra en la categoría de un tipo de lesión y responsabilidad que es a lo que tenía que responder la persona que causó irresponsablemente el accidente porque violó una norma de tránsito, ¿verdad? O sea, me echó el carro literalmente. Sí. Y esto creo que pues y era notorio pasa más de lo que llegó la policía. Que había infringido la ley seguro, era él. seguro, porque los carros quedaron en esa forma. Pero el caso, o los casos más bien que me gustaría platicarles, son en los que todos podemos tener un error, ¿no? Y equivocarnos, sí. Y podemos, pues se nos va una luz o algo. Lo recomendable es siempre manejar con mucho cuidado. Pero se ha puesto a pensar qué tal si el día de mañana, Dios no quiera, pero usted se va a involucrar en un accidente en el que usted es el responsable. Y producto de ese accidente resulta una persona lesionada. Sí. O en el peor de los casos, una persona fallecida, ¿verdad? Entonces, ustedes han escuchado decir, mira, cuando tengas un accidente y tú golpeas, quédate ahí, no te vayas, porque la ley del FONAT te protege, ¿verdad? Sí. Si te vas, pues ya no te protege. Y es exactamente eso de lo que venimos a hablar. ¿Cómo funciona eso? Carlos, la verdad es que aquí en esto de los accidentes ocurren 1.000.000 de situaciones y no sé qué pasaría si una persona tuviera un accidente pero en un transporte público. ¿Qué pasa en ese caso? Porque no solamente se ve involucrada una, son muchas personas, es un transporte público. ¿Qué dice la ley acerca de eso? Pues mira, hay una responsabilidad solidaria en cuanto a las personas que conducen los autobuses, los empresarios, con el conductor, al igual que sucede cuando es una institución que conduce personal, por ejemplo, de una empresa, cuando conducís personal de un colegio, etcétera. Entonces, ahí aplica una cuestión que se llama responsabilidad solidaria. También hay que ver la culpa del chofer, del conductor, pero también hay que ver la responsabilidad solidaria que tenga el dueño del automotor, que debe de sumarse. ¿Sabes que antes los casos de tránsito se llevaban, por un tiempo se llevaron en los juzgados de lo civil? Y los juzgados de lo civil eran los que, hoy ya no existen juzgados de lo civil y mercantil, pero antes los juzgados de lo civil recibían las demandas de procesos de tránsito. Y habían muchos en los que estaban involucrados patrullas policiales, ambulancias. ¿Por qué? Porque el momento en el que vas con sirena abierta, a veces alguien no se da cuenta, sí, no respeta y puede causarle daño a un particular. ¿Quién le responde a este particular? Ahí entra la responsabilidad solidaria. Puede entrar también la institución, puede entrar la policía, si era la policía la responsable, entraba a responder el empresario de transporte. Entonces, y bueno, entre más personas vayan, más complicado debe ser, porque te imaginas si es un bus en el que van 20 personas y las 20 resultan con lesiones. O los niños también que están en el campo. Por eso es que se crea este fondo también, y ese es el origen también, una de las causas que da origen a esta legislación, que nosotros le decimos ley FONAT porque, para hacerlo abreviado, en Salvador nos gusta ponerles nombres largos a las leyes. Esta se llama Ley Especial para la Constitución del Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito. Fíjate, ¿qué quiere decir esto? Que se ha creado un fondo, el cual está destinado a proveer algún tipo de indemnización a las personas que resulten lesionadas con incapacidades o las familias de quienes fallezcan a causa de accidentes de tránsito. Entonces esta ley establece el marco legal de cómo funciona, cómo opera este fondo, pero lo importante de lo que veníamos a platicar, lo que nos concierne a todos que andamos en la calle manejando, es el artículo 36. ¿Qué dice el artículo 36? Fíjate que el artículo 36 se llama abstención de detención. Lo voy a resumir. Este es un artículo, como se le llamen en términos legales, que da una orden. La orden es a la policía, específicamente, va dirigida a la policía, y la orden es abstenerse de detener. Fíjate, de detener o de llevarse preso, como tú querrás, a las personas que se queden en el lugar del accidente. Sí. Eso sí, se le tiene que notificar todo el proceso legal y comprometerse a llegar a las audiencias, a los tribunales, a no salir del país, etcétera, 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 para que se responsabilice. Y esto tiene una explicación bien sencilla. Con esto tú motivas a que las responsabilidades se deduzcan, porque evidentemente el hecho que no te detengan no quiere decir que no vas a responder por tu accidente. Lo único que te está garantizando la ley es que no te van a llevar preso esa noche. En el mismo momento. O esa tarde, o esa mañana, que tú tuviste un accidente y dejaste a una persona lesionada en la calle, y el temor de la gente era antes,
andate, que si no va a venir la policía y te va a llevar, ¿verdad? Eso ya no lo van a llevar, no se lo van a llevar. Usted quédese, responda por el accidente. ¿Y si está bajo los efectos del alcohol? Ah, bueno, ahí ya vamos a las excepciones. Las causas. Hay excepciones hay también. tantas, ¿verdad? Sí. Giran tantas preguntas Hay en torno a hay esto. excepciones, pero partamos del hecho de que de por sí, aunque no tengas un accidente, conducir bajo los efectos del alcohol ya es un Ya es delito. grave, sí. ¿Verdad? No necesitas tener un accidente para que te agarren. Ahí sí me pueden ¿verdad? llevar. Hay Por un ejemplo supuesto. bien claro, Aunque no Carlos. tengas accidente, aunque vayas conduciendo en un control vehicular, te detienen. Sí, te encuentran. Es cierto. Hay un ejemplo bien claro, Carlos, que yo creo que muchas personas se pueden recordar, y ese ejemplo de cuando tú te quedas en el lugar del accidente, que fue hace algunos meses, si bien recuerdo, acá en el Puerto de la Libertad, donde un bus pues mató a un ciclista, pero se ese quedó ciclista, sí, el bus se quedó, el conductor motorista, se quedó, ¿no? el motorista se quedó, el ciclista pues cayó en un bache, y acá fue donde el bus le pasó encima, él se quedó. Y pues se verificó que todo fue un accidente correcto. realmente. Entonces, creo que eso fue un claro ejemplo, ¿verdad? De poderte quedar, porque creo que hubiese sido más grave. La culpa al final fue, lastimosamente, del el bache que no se logró ver, ¿verdad? De este ciclista, pero si el conductor se hubiera retirado, quizás hubiera hecho más grave la situación. Definitivamente no aplica el artículo 36 para el conductor que se va de la escena. Eso quiere decir que sí lo pueden llegar a buscar y detener. Eso es como y ahí que sí va a teme pasar algo, 3 ¿verdad? días, claro. El que nada debe, nada teme, Nada dicen, teme. ¿verdad? Y aunque haya sido tu responsabilidad, porque puede ser en este caso que es un accidente, Sí. o todos son accidentes, a veces son casos fortuitos, es decir, no intervino la voluntad directa de ninguna de las dos partes, o a veces sí tiene que ver la imprudencia, o la culpa de una de las partes al violentar, y no se diga si hay dolo, ¿verdad? Si lo has hecho con mala intención, que le fuiste a echar el carro a alguien. Sí. Pero en el caso de que se dé el accidente y resulta alguien lesionado, en ese caso, o fallecido en el peor de los casos, es importante conocer ese artículo 36 de la ley FONAT, que te dice que hay una abstención para la policía, que se le pide abstenerse de detener a la persona que ha resultado involucrada. Eso sí, tiene que responder. Y bien sea responsabilidad civil, responsabilidad penal, porque en ningún lugar dice que se le quita esa responsabilidad. Él tendrá que responder en el proceso correspondiente, pero al menos lleva a esto, a evitar aquella cultura de tuviste un accidente, pegaste, mejor andate, que si no va a venir la policía y te lleva. Eso no puede pasar. Y si el día de mañana usted tiene un accidente y la policía se lo quiere llevar, usted le va a decir, mire, caballero, yo me he quedado aquí en el accidente, aquí voy a estoy, responder. voy a responder, y en base al artículo 36 de la ley FONAT, usted no me puede detener por eso. Pero entonces también podemos hablar en el caso de los peatones, porque a veces no es entre, digamos, un carro y otro carro, sino que tal vez un vehículo puede golpear a algún peatón por miles de formas, que a veces no han cruzado la pasarela, no pasaron en las líneas estipuladas de la calle. ¿Cómo se puede Aplica hacer? También aplica en ese caso, sí. cuando es con peatones. Sí, en ese caso es un atropello, y en ese caso resulta una persona lesionada, es un accidente de tránsito. El accidente no necesariamente es entre dos vehículos, ¿no? Puede ser un carro que se estrella con un poste, se involucró nada más un vehículo, pero hay un accidente, hay un daño a la propiedad también en ese caso. Y en el que tú mencionas, Dani, que es un buen ejemplo, pues es una persona que, y aquí entra otro tema interesante, ¿verdad? Que dónde es tu responsabilidad y dónde no hay responsabilidad del automovilista, porque tú puedes ir con derecho de vía a velocidad permitida, que son hasta 90 kilómetros por hora en una autopista, y de repente tú no viste y se te cruzó alguien imprudentemente en un lugar a donde Qué no es Y suerte. cebra, teniendo la pasarela y teniendo la enfrente, pasarela porque ese es enfrente, otro y se tema. cruza, y tú ya no puedes frenar. Aunque frenes, puedes causar un accidente peor y termina golpeando a la persona. Ese es el ejemplo en base a ley FONAT donde te tenés que quedar, Carlos, ¿verdad? pero- Porque golpeaste, no es tu culpa, pero tenés que quedarte también. Yo he escuchado, Carlos, que cuando uno va manejando y atropella a una persona, que la pasarela está debajo de ella o a unos cuantos metros, quien tuvo la culpa realmente es el peatón. De acuerdo. Por no utilizar la Sí, pasarela. así como el automovilista tiene la culpa, si siquiera le pega a alguien que va cruzándose en la zona peatonal. Esa zona peatonal, saben que para ustedes que han estado alguna vez en Estados Unidos o en algún otro país u otro continente, Muy respetable. sobre se habrán dado cuenta cómo está esa cultura, que Sí. uno va conduciendo su vehículo, pero ves que alguien va a comenzarse a cruzar la línea peatonal y el vehículo se detiene, y los Sí. carros se detienen hasta que los peatones pasan. Y no sobre las líneas, Carlos. Claro, antes. Y los peatones pasan, y si un carro te quiere echar, el peatón te reclama con todo el derecho, porque está para... Aquí es todo lo contrario. Sí, aquí ¿verdad? adelante de la línea. sí. Aquí Encima de estás. las líneas,
aquí está. Sobre la línea. No, y aquí estás, el peatón se quiere cruzar la calle, está enfrente de la línea peatonal y está esperando a que los carros se paren, ¿verdad? Porque los carros pasan y ninguno se detiene para darle paso al peatón, ¿verdad? Pero esto es una cuestión de cultura y de educación. Así como los altos. Los altos aquí o las entradas a las redondeles los hacemos a medias, ¿se han dado cuenta? El alto es medio, así te vas moviendo todavía y si no viene, no viene, te vas. Al igual el redondel te incorporas así. En otros países, en Estados Unidos, donde las multas de tránsito son severas, se detienen del todo. De esos altos. Sí, te tenés que detener del todo. Full stop, dice, tenés que hacer una parada completa, aunque veas que no viene carro. Pero es que si no viene carro, porque la ley dice, te detenés y te detenés. Muchas veces las personas y varios de los hermanos salvadoreños que nos están viendo sabrán que han tenido problemas legales, que todo va bien en su estadía en Estados Unidos hasta que cometen una infracción de tránsito. Y ahí es la mala costumbre que tienen. Y ahí se les complica. Pero luego, cuando manejan en Estados Unidos, manejan muy bien. Entonces yo digo, si pueden manejar así en Estados Unidos, ¿por qué no podemos manejar así también en El Salvador, verdad? Respetando. ¿En qué casos, Carlos, me pueden quitar mi licencia, no renovármela, no sé, puede suceder? Bueno, ahí hay que abocarse al catálogo de infracciones en el Reglamento General de Tránsito, donde saldrá causas para que te lo quiten. De entradita te podría decir por ser conductora temeraria, se te puede infraccionar quitándote la licencia, te puede hasta privar tu libertad también. Temas de violaciones graves, las que son multas graves, que este es un tema que lleva tiempo también. El tema de la modificación al precio de las multas, que pues no se le ha querido entrar, pero datan desde hace tiempo, cuando estaban en colones, ¿se acuerdan ustedes? 500 colones, la de 300 colones y la de 100 colones, que después se han modificado cuando llegó la dolarización a 57.14, la de 34 y fichas y la de 11 y tanto, que son las 3 multas que tenemos. Nada que ver con la realidad actual, ni nada que ver con la magnitud de lo que podría causar un accidente de tránsito, el precio de esas multas. ¿Qué pasa, Carlos? O el valor, perdón, de esas multas. Si yo soy la que va de conductora, ¿verdad?, en un vehículo y llevo a un menor de edad y tengo un accidente de tránsito. Y pues los papás de este menor de edad me están inculpando y pudo haber sido un accidente por desperfectos, por A o B motivo. Bueno, aquí si hay responsabilidad tuya y se determina en un juicio que tuviste responsabilidad, tenés que indemnizar a los daños que haya sufrido el menor de edad en su integridad, estamos hablando, ¿verdad? En este caso, cubrir con gastos de hospital, etcétera, etcétera, recuperación, medicamento, es tu obligación porque fue tu culpa. Ahora, si se determina que no tuviste tu responsabilidad, pues hay que ver quién la tuvo y los padres del menor tendrán que ir a ver a la otra persona involucrada en el accidente que fue la que tuvo responsabilidad. Sí, porque muchas veces se entra como en esa euforia, ¿verdad? De querer resolver las cosas. Las excepciones se las voy a contar rapidito cuáles son las excepciones en la que sí te van a llevar aunque te hayas quedado ahí. Fíjate. Lo dispuesto en el inciso dice, no tendrá aplicación cuando el responsable del accidente de tránsito sea un menor de edad, ojo, y carezca de licencia de conducir. O sea que si es un menor de edad y no anda licencia, se va. Acordémonos que hay licencias juveniles, ¿verdad? Entonces, si andás con tu licencia juvenil, ¿ustedes tuvieron alguna vez licencia juvenil? No. Hasta los 18 les dieron su licencia. Sí. Bueno, si andás tu licencia juvenil, sos menor de edad, está bien. Ahora, si sos una persona menor de edad sin licencia, en primer lugar, no deberías andar manejando. Segundo, cuando él o los responsables del accidente no posean licencia de conducir o sea inadecuada la capacidad o tipo de vehículo. Atención, que si andas manejando un bus y tenés licencia para manejar vehículos livianos, te van a llevar si tuviste un accidente. Es decir, los motoristas deben andar su licencia de transporte pesado. ¿Y si se queda, no hay problema. Normal y ando un pick-up? El pick-up es transporte normal también. Particular. Todavía puedes con un particular, sí. Okay. Es transporte de carga, ¿Camionetas? Transporte pesado. Camioneta es particular también. Particular. Sí, particular. Yo tengo una pregunta, Carly. Bueno, se me acaba de venir a la mente porque es que recuerdo un caso cuando se decía, si usted se queda no le va a pasar nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, digamos, uno tuvo un accidente con algún peatón y usted ve que está muy mal y lo agarra, lo sube a su carro y lo lleva al hospital? En el hospital lo pueden detener, ¿o qué es lo que va a suceder? Porque yo recuerdo un caso que le dijo una amiga a mi mamá, que cuando ella había visto a alguien que había cometido un accidente de tránsito y había dejado a la persona ahí, entonces su esposo se hizo cargo de la persona, o se la agarró
y la llevó al hospital, y en el hospital a él lo estaban deteniendo cuando él realmente no había sido el culpable, sino que él simplemente solo se ayudó. ayudó, se preocupó. Es un tema bien delicado ese, porque hay dos aristas en este tema, la legal y la otra es la médica. La médica es, y me parece la más importante, que tú tenés que esperar a que lleguen los cuerpos de salvamento, sí, porque tú no tenés una preparación técnica especializada para poder manejar a una persona que esté en condiciones después de un accidente de tránsito. Cómo manipular el cuello, cómo pasarlo a una camilla, cómo levantarlo. Hemos visto casos en diferentes plataformas y nos hemos enterado de casos lamentables donde incluso se dice, bueno, por haber manipulado mal a una persona se termina lesionando más, ¿verdad? O termina peor que como estaba. Entonces, siempre hay que esperar las recomendaciones que lleguen, los cuerpos de auxilio, los cuerpos de socorro, y la ley lo que a ti te dice es que no te tenés que retirar del lugar, que te tenés que quedar. La ley no dice usted tiene que llevar al que golpeó al hospital, la ley no te dice usted va a ser responsable si no lo lleva al hospital, la ley no, la ley te dice quédese ahí. Quédese ahí. Y esa es tu responsabilidad. Carlos, ¿y qué pasa si una persona me choca y no es dueña del carro? Tuvo un gran accidente. Sí, ese es un tema bien importante con relación a los titulares o cuando has comprado un vehículo. Por eso es que siempre decimos, es un tema viejo aquí en Le Dice Música, cuando compren un carro, rápido vayan a inscribirlo a su nombre a Sertracen, porque puede pasar lo que está diciendo Nayansi. Tú acabas de adquirir un vehículo y lo andas con la tarjeta del dueño anterior, entonces aparentemente andas manejando un carro que no es tuyo, pero el carro ya es tuyo. El responsable es el conductor del vehículo en este caso, aunque probablemente siempre representa un riesgo que el nombre no sea el tuyo el que aparezca en la tarjeta, sino que sea de otra persona, porque bueno, y después si te vas, van a decir, ¿le apuntaron la placa? Sí, vamos a buscar en la base de datos la placa, la placa está a nombre del antiguo dueño y lo van a ir a buscar a él, ¿verdad? Aunque no haya estado involucrado. Entonces siempre es mejor ahorrarse el trago amargo y hacer esos traspasos rápidos de vehículos, es decir, llevarlo a Sertracen. Pero en el caso de tu pregunta, Nayansi, sí responde la persona que va conduciendo. ¿Habían más excepciones, Carlos, de las que nos estaba mencionando? La última, que es la más, me parece evidente, es cuando la persona que va conduciendo el vehículo dice el responsable se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes o drogas. Pues está claro que si andas alcoholizado, si estás ebrio, si andas conduciendo, ni siquiera es necesario que tengas un accidente de tránsito para que te detengan y te lleven, como decíamos, ¿verdad? Ya de por sí está prohibido tomar un vehículo y conducir en esas condiciones. Afuera de esas excepciones, la recomendación, la obligación de hecho es, digamos, quedarse. Obligación para el conductor, estoy diciendo, es un deber. La obligación es para la policía de abstenerse a detener, porque hay un mandato legal que le dice no puede detener al conductor que se ha quedado en el lugar, a menos que sea menor de edad y no ande licencia, no porte licencia, ande alcoholizado o drogado. Ahí sí se lo pueden llevar. Mire, y en el caso de que, vaya, imagínense, yo ando alcoholizada y choco, pero yo tengo derecho a no querer soplar, a no hacerme ir. Ese es un tema también y entonces, porque yo puedo decir, no me lleven aunque yo ande toda borracha, ¿verdad? Sí, te van a, si en ese caso te van a llevar de igual forma porque te negaste a hacerte el examen. Pero tengo derecho a negarme. Sí, pero y no lo haces. ¿Y sabes qué pasa con el examen? El examen constituye prueba. Es la prueba técnica de que tú has cometido el delito de conducción temeraria. Entonces, sin esa prueba técnica, está el dicho de los oficiales. Puede establecerse de esa manera. El tema de negarse a hacer un examen tiene una base constitucional y es bastante discutible. Hasta que no hay una reforma en ese sentido, todos tenemos el derecho de decir, no me lo quiero hacer. Mire, le vamos a sacar sangre para hacer... No quiero que me saque sangre. No te pueden obligar a eso. Todo eso es hasta que no haya una reforma constitucional al respecto. Pero sí estás en lo correcto. Tú tienes todo el derecho de abstenerte a hacer el examen. Te pueden llevar porque causaste el accidente, por desobediencia, por cualquier cosa, pero no por el hecho de que dijiste no me lo hago. Eso no es razón para que te lleve a alguien. Ok, yo creo que también existen muchos mitos cuando tenemos un accidente de tránsito. Yo escuché hace unos días como, digamos, si tú sos la que pega, o sea, digamos que vas atrás y pega, entonces sí, andate porque a todos los que pegan son los culpables. Son los culpables. Y posiblemente tú vas bien, pero y el otro da un frenazo, imagínense en una carretera, porque posiblemente en una calle particular uno va despacio, ¿verdad? Pero en una carretera pega el frenazo y uno le da, ¿verdad? Aunque trató de frenar, como digamos su caso, ¿verdad? Que dio la vuelta, se atravesó y uno trató de frenar, pero le pegó. Es cierto eso que, digamos, el que pega es el culpable. Es el viejo dicho, el que pega paga, ¿verdad? Y parece que sí aplica en la mayoría de casos. Si tú sos porque aunque la persona de enfrente haya frenado intempestivamente, por eso se pide guardar una distancia prudencial, porque en la medida de la distancia puedes evitar. A menos que haya una invasión de carril,
como en el caso exactamente que te conté que me pasó. Pues yo fui el que terminó impactando al carro, está claro. Yo le pegué a este vehículo, pero porque él invadió mi carril, porque él se atravesó en este caso. Pero si es en una fila india, como es el ejemplo que tú me pones, antes de entrar a un redondel o a un semáforo, es evidente que el que pega lleva la responsabilidad siempre. Es como el caso, y que es un tema también bien complicado por la naturaleza del país en El Salvador, donde nuestra fauna silvestre está en las calles, los perritos andan sueltos y de repente tú vas en una carretera a 90 kilómetros por hora y de la nada ves que se atraviesa un peludito y vos... alcanzo a frenar, no alcanzo a frenar, ves que atrás viene un vehículo tuyo, ves que si te haces para allá, entonces o pasás lamentablemente encima del perrito o frenás. Luego viene el que está atrás y ve que pegaste un gran frenón y se da cuenta que es porque le estaba dando paso a un perrito también, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en las calles con esto, compañeras, porque muchas veces queremos... Yo no sé si ustedes han tenido la lamentable la ocasión de golpear a un animalito en la calle. A mí me pasó una vez, pero de verdad porque no pude detenerme. Yo procuro detenerme siempre y cuando vea que no hay nada atrás, ¿verdad? Pero cuidado con eso. Sí, a veces es inevitable, sobre todo aquí en la carretera panamericana. No, y uno dice, hemos visto, ¿verdad? sí, por no atropellar a un peludito causaste un accidente y hay fallecidos también. O es el perrito o es la vida de todos los que vienen en cola, ¿verdad? Y su vida y la del también las personas que van dentro del vehículo. Hay comentarios a través de nuestro WhatsApp, vamos a leerlos. Buenos días, dice, tan bonito programa, ¿qué puedo hacer? Dice, en el caso que mi hijo... Dice, falleció, mi hijo falleció en un accidente. En un accidente, dice, fui a las oficinas del FONAT y me dijeron que ya no me podían ayudar porque el plazo se había terminado. ¿Habrá algún lugar, dice, donde alguien me pueda atender o me puedan escuchar? Gracias. Quedaron 4 años sin amparo de mi padre. Sí, me parece que si no le respondieron en el FONAT, tiene que intentar otra vía. La vía de indemnización a través de FONAT es por la ley especial de la creación del fondo. Pero si es una víctima de un accidente, él no ha perdido todavía, sus herederos, sus familiares, el derecho a reclamar una indemnización. Así que yo fuera a consultar a la Procuraduría General de la República, ¿sí? Al Departamento de Defensa. ¿Qué tiene que llevar? Bueno, el acta de defunción, la partida de defunción de la persona y un documento que muestre que hay un parentesco, que había un parentesco mientras él estaba con vida. Y el reporte, el acta del accidente también, que es bien importante. Y si hay documentación también en FONAT donde le hayan dicho que no, también hay que llevarla. Con eso yo creo que ya le pueden dar una respuesta en Procuraduría y van a ver viendo tiempos y demás si procede o no un reclamo por otra vía que no sea la vía de FONAT. Dice Carlos, ¿qué validez tiene el parte policial? Dice, me golpearon mi carro. Bastante. Un microbús de la 42, dice, y me mantuvieron con mentiras durante un mes y luego no me pagaron nada. La parte policial, ese es el documento, digamos, así como cuando te van a demandar porque no pagaste el préstamo o una deuda y lo que llevan es el contrato y lo que llevan es la letra de cambio. En este caso de los accidentes lo que vale es el parte policial y eso es lo que tú tenés que llevar donde queda lo que los policías asentaron en el momento de practicar la inspección y donde se determina no quién fue el responsable, pero porque eso lo va a determinar al final de cuentas un juez, pero sí cómo se dieron las circunstancias y qué pudo haber causado el accidente y quién pudo haber tenido la causa, la culpa. Todavía puede resolver. Claro, todavía puede resolver. ¿En qué casos aplica una indemnización, Carlos? Cuando has causado un daño por culpa tuya o negligencia, estás obligado a responder daños y perjuicios por diferentes vías, o bien por la vía de tránsito, o bien FONAT te va a indemnizar a ti, o bien por vía civil también, que es basándonos en el derecho común, que es el derecho civil, tú puedes ir a exponer el caso a un juez y él va a determinar si tú ya agotaste también las otras vías, que es por ejemplo intentar FONAT, etcétera, entonces te puede responder a tu petición. Eso aplica en todo caso, no solo en caso de accidentes de tránsito, ¿verdad? Voy a volver a los Estados Unidos. Allá es tan estructurado esto que tú entras a un restaurante y si el piso está liso y te deslizaste y te golpeaste, han habido demandas millonarias contra restaurantes, por eso ponen cuidado, piso mojado, por eso no te dejan, porque se cubren de demandas que sufren a cada rato de indemnización. Aquí tenemos otra pregunta para el licenciado Carlitos. ¿Qué se puede hacer en el siguiente caso? Tú vas sobre la calle principal, cuando llegas a una boca calle, un vehículo sale bruscamente y colisionó en mi carro. En lo que yo me bajé del vehículo, al ver eso, que me bajé, el conductor del otro se retiró.
Quedando el carro con el golpe, me quedé esperando a la PNC o FONAT para deducir responsabilidades. En la Boca Calle, en unos postes de alumbrado, hay unas cámaras. La PNC llegó y me dijo que me retirara de donde estaba el vehículo porque ya no se podía hacer nada. Mi vehículo no está asegurado, me quedé esperando como persona responsable. De acuerdo. O sea, cumplió con lo que, o sea, con sí, quedarse. Pero él no fue el responsable. Acuérdate que el artículo de la ley de FONAT habla cuando tú sos el causante del accidente. Este es otro caso completamente distinto. Este es una víctima de un accidente de tránsito. Este es alguien a quien le impactaron su carro. Y es lo que se llama en Estados Unidos también, y que es gravísimo, el hit and run, que es cuando pegas y te vas. Hit and run es peligrosísimo. La gente tiene la cultura de quedarse en el lugar para responder, y eso es lo que pretende este artículo. El caso está bien complicado, amigo, porque si hasta la policía llegó y le dijo, mire, ya no se puede hacer nada, entonces en ese caso viene otro tema que sería bueno que tocáramos en Leyes y Música otro día, que es la cultura del seguro. Porque no todos tenemos la cultura del seguro, a veces lo vemos como un gasto, pero cuando tú venís a sacar cuentas de lo que te puede resolver un seguro en casos como estos, en casos de salud, en casos de vida, en casos de vivienda, en casos de vehículo, entonces uno le toma la importancia respectiva. Que es otra cosa que es obligatoria también, acuérdense, en algunos países obligatorio, si vas a andar un carro, te obligan a que lo tengas asegurado. Antes que lo saquen de... Antes de que lo saques a circular. Es cierto. Carlos, ¿habrá como en un tipo de accidente daños a moral? ¿Daños? ¿A moral? ¿A lo moral? O sea, no pasó nada, pero moralmente... Bueno, hay un daño. Lo podés intentar, sí. Mire, me llevé un gran susto y producto del susto me dio un episodio, varios episodios de ansiedad. He pasado, y esto sí, no me golpearon, pero llega un dictamen pericial de un psicólogo, de un psiquiatra que te ha visto y da fe de esto y vas a medicina legal y te lo validan, pues hay un caso. Es que yo he visto varias personas que dicen que ya nunca volvieron a agarrar vehículo por esa misma razón, porque le dieron, se asustaron y ya no pueden Yo manejar. conozco dos personas que les pasó eso, de veras, que tuvieron, y sobre todo pasa cuando son muy jóvenes, que muy jóvenes tuvieron un accidente y después ya no han vuelto a tomar un vehículo y no quieren volver a conducir. Sí, podría haber un caso. No, eso no está establecido en ninguna ley especial. Eso es nada más una mera forma de indemnizar un daño que se te ha causado. Acordate que la misma Constitución dice que se tutelan los derechos morales de las personas. Es decir, la parte intangible, no un carro, ¿verdad?, que es algo material, sino también los daños morales que se puedan ocasionar. Carlos, también tenemos otra consulta a través de nuestro WhatsApp. Dice, mi hija acaba de tener un accidente y lo que me parece Lo que no me parece, ¿por qué dejan libre al responsable? ¿Qué tal si él no tiene dinero para responder y me dejó a mi hija fallecida con 3 niñas y también se murió el esposo de ella? ¿Qué se puede hacer? Dice, ese fue el accidente que fue en la carretera que venía de Quesalte por la... altura de la Coca-Cola, dice, ellos venían en moto y los arrolló. Sí, nuevamente, aquí en este caso probablemente no le va a responder esta persona. Para esto es que está la ley FONAT. La ley FONAT, el fondo va a responder a los familiares de las personas que fallecieron y se deja en libertad porque la persona evidentemente cuando pasó el accidente, me parece entonces, se quedó en el lugar de los hechos. La persona deberá responder ante la ley. Habrá habido en el momento del accidente un levantamiento de acta por parte de la policía. Se le habrá dado seguimiento a esto en las instancias correspondientes y el FONAT estará haciendo su trabajo. Yo le recomendaría insistir en el fondo para que le resuelvan su caso. Y nuevamente, si no resuelven, tiene siempre la instancia de la Procuraduría, que me imagino irán muy seguido también al FONAT para ver estos casos. Pero sí, dicen que no responden por ella todavía. Y dice, ya fuimos y el caso de mi hija no responde. Ya fuimos y el caso de mi hija no responden por ella. Bueno, se ha ido al fondo y no le responden, le queda la instancia de la Procuraduría. Me parece que esto es agotar la vía, como se dice en el derecho también. Agotar la vía es, primero intenta esto, si no funciona, luego vas a esto, luego vas a esto, luego vas a esto. Como cuando vas a un médico por una enfermedad, por ejemplo, y tú tenés un síntoma o algo, el médico no te va a decir, imagínate qué feo fuera, que por cada cosa que tú digas, mira, esto puede ser un cáncer. Hombre, no, ¿verdad? Puede ser algo muy sencillo y va por ahí, va por ahí, va por ahí, vas agotando hasta llegar. Es exactamente lo mismo acá. Y esta persona puede ir a juicio, porque imagínense, ella que tal vez no quiere dinero, indemnización, sí, pero quiere que la persona pague por haber matado prácticamente a su hija, al esposo, y le dejó a 3 niñas. Eso es lo que se debe resolver en un proceso, justamente, ¿verdad? Acuérdate que todos
todos tenemos derecho a llevar nuestras causas ante la ley y aquí hay una causa porque hay personas fallecidas, evidentemente hay derecho para judicializarlo. Quiere decir, Carlos, que no siempre la persona, a pesar de ser responsable y tenga bajo esa responsabilidad 2 fallecidos, queda presa. Pues en este caso, en base a la ley, acuérdate que hay una prohibición de detención. Se quedó igual no me voy presa, aunque sea el y siguiente no se lo día. lleva, no. A menos de que el caso se judicialice y se sigue y se determine que hay necesidad de aplicar una medida restrictiva en medio de un proceso, pero hay que iniciar un proceso, no es automático, ¿verdad? No es un telefonazo a la policía, no es, sino que hay que seguir un trámite legal, un orden. Sí, realmente creo que cuando hablamos de accidentes de tránsito, pues hay muchas formas, Bastante. ya hemos hablado, puede ser por un transporte público, particular, con peatones. Y lo más importante, mira, los niveles, ahora trayendo el tema de noticias, cuando hacemos Noticiero Hechos, gran parte de la cobertura, y ustedes que han estado ahí, Pamela y Nayansi, saben que es el pan de cada día, los accidentes de tránsito y las personas que fallecen. Pero es necesario meter esta cultura a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestros compatriotas. Esa cultura de que si vas a manejar bien en Estados Unidos, maneja bien acá. Hace bien los altos, respetar las luces del semáforo, respetar los límites de velocidad. Cuando comencemos a hacer esto y sea cultural, creo que vamos a comenzar a ver, porque por algún lugar leía, es peor que una epidemia de cualquier enfermedad, esto de los accidentes de tránsito, deja más muertos al año que muchas enfermedades. Sí, sobre todo en estos momentos, cómo se encuentran las calles, ¿verdad? Quizás no está lloviendo, pero por ejemplo hoy en la mañana, 5 de la mañana, calles que se encuentran lisas y sin embargo aún así las personas no obedecen los límites de velocidad. También, imagínate. Sí. Imagínate, entonces o no revisan las condiciones del vehículo. Muchos accidentes de tránsito, así que yo creo que es parte de, en más que todo, responsabilidad nuestra. También. El poder generar una reducción de estos accidentes y poder evitarnos, ¿verdad? Ese malgaste de estar buscando que me cumpla esta persona. Y manejar a la defensiva siempre, ¿verdad? A la defensiva. No debería de ser así, todos deberíamos de manejar en orden, pero... Todos en orden. Muchísimas gracias, A Carlitos, ustedes. de verdad que, bueno, ahí tenemos muchos mensajitos y es que como dijimos, ¿verdad? Es un tema bastante amplio. Si usted también tiene todavía alguna duda o quiere resolver ciertas intrigas, pues puede realizarlo, ¿verdad? Ahí está ya, sí, correcto. Pero el otro ya está fuera de servicio. El otro ya no. Solo el 7947-4040. 7947-4040. Ese es el Repítelo, nuevo. Carlitos, para que la gente lo pueda. 7947-4040. 7947-4040 está. Ya me Yo la por ahí aprendí. respondo, Ya te lo procuro aprendiste. responderle. Sí, es fácil. 7947-4040. 4040. Mensaje de texto. Y eso es más fácil para que nos podamos comunicar con las personas que ahí hacen consultas. Y asesorarse con Carlos. Mire que muchas veces desconocemos qué es lo que dicen ciertos artículos, se nos olvida qué es lo que la ley puede Y las hacer por respuestas son tan nosotros, sencillas y a veces, podemos Pamela. pedir ayuda. Y las respuestas son sí, se puede, no se puede. Y uno a veces siente un alivio cuando... es como, por ejemplo, cualquiera de nosotros que tiene una situación médica o de ingeniería, desconocemos esos temas y pensamos que debe ser muy complicado, pero cuando le consultas al profesional te dice, no, Nada pero esto es que ver. fácil. Y uno ya se siente más tranquilo. Esto es lo mismo. Se quita un peso, sí. O tú De te acuerdo. sentís como que te da pena a veces También. o no tenés la capacidad de carácter, pues alguien más puede ayudarles también. Y para eso le agradecemos muchísimo. Gracias también a ustedes. A Carlitos. Carlos Artiga, Gracias. también ahí está en las redes sociales, También. Artiga Legal, ¿verdad? @Artiga Legal en el Instagram también. Y como es Leyes y Música... Nos vamos con algo de los carros, ya que estamos hablando de carros. Ahí escogió algo nuestra estimada productora de esta banda ochentera que se llama The Cars o Los Carros. Así que, nuevamente, gracias. La veo el otro martes. Gracias.